Quería dar la bienvenida a Candaya, que está ahí peleándola y lleva generando literatura, lleva generando pensamiento, lleva generando belleza, que eso se agradece, porque creemos que la belleza es un derecho y la literatura bien escrita, bien publicada, tiene que ver con la belleza. Y yo creo que este encuentro tiene dos momentos para hacer un homenaje a Paco, y me alegro que hayas venido, que estés aquí, y presentar también el libro de Laureano. Entonces yo creo que para nosotros es una alegría poder ser parte también de esto y poder dar gracias. Y nada, quiero darles la bienvenida y lo voy a dejar en manos de dos grandes, autóctonos de la ciudad. Y nada, bueno, podemos también hablar los dos juntos y nada, bueno, para nosotros es un honor estar aquí y Olga sabe lo que queremos a Paco y lo que le echamos de menos. No sé, cuando supimos lo de Paco, ¿no? Yo tenía que hacerle un artículo, ¿no? Porque bueno, a los grandes hay que homenajearles y hay que recordar el cariño que les tenemos, ¿no? Y lo primero que me surgió es hablar con gente de aquí de la ciudad, ¿no? Con Fran Matute, con Juan F. Rivero, con Carlos Frontera, ¿no? Y también con Asier, que no era de la ciudad, pero es amigo. Asier Larrechea, que sacaba un libro precioso con Candaya. Y nada, bueno, realmente yo quise sacar ese texto como rodeado de gente, ¿no? Porque para mí Paco era una persona rodeada de amigos, ¿no? Y siempre estaba en el Cicus, en el Gusto, aunque yo creo que cuando más empezamos a hablar nosotros, y realmente eso, era una persona rodeada de gente que le quería, ¿no? Lo quería y para mí, no sé, pensando, Olga quería que dijéramos unas palabras y me quería haber preparado algo, pero por otro lado dije, no, mejor lo que salga del corazón, ¿no? Porque realmente Paco era así, no era amigo de las solemnidades, sino de la cercanía, de la proximidad, y eso es lo que también os hace grandes como editores, ¿no? Que siempre habéis estado ahí trabajando en las ciudades y rutas a veces difíciles, ¿no? Como Sevilla, que a veces es un destino difícil. Y bueno, eso quería... No, ahora voy a terminar ya y te paso la palabra. Que nada, eso. Quise recordar a Paco rodeado de amigos, ¿no? Y pensando en cómo era él, realmente era una de estas personas discretas, elegantes, como sencillas, ¿no? Que dejaba una huella profunda, ¿no? Cuando estabas con él, ¿no? Muchas veces pensamos que hay que alzar la voz o hay que, no sé, gritar incluso, ¿no? Para comunicarse con los otros. Y Paco es el ejemplo de que realmente el buen trabajo, la palabra mesurada, serena, sabia, al final es mucho más importante, ¿no? Y deja, deja a los demás una semilla que brotará, ¿no? Nada, yo, quería decir eso, ¿no? Que Paco era una persona muy especial dentro de sus silencios, ¿no? Porque él también era una persona callada, que cuando estábamos, pues, a lo mejor Olga o el autor o nosotros, siempre hablábamos más que él posiblemente, pero yo lamento mucho no haber tenido más conversaciones con él, pero pensando en eso también pensaba que deja un estupendo catálogo, que en cierto modo cuando lo leamos dejáis un catálogo maravilloso y cuando lo leamos pues vamos a ver con él. Así que gracias por todo. Bueno, buenas tardes a todos y nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Creo que de verdad era necesario rendirle este homenaje a Paco, porque junto con Olga y con todo Candaya habéis hecho una estupenda labor de descubrimientos literarios y entender puentes entre las literaturas de uno y otro lado del océano. Yo no tuve la suerte de conocer a Paco en profundidad, sino solamente, el año pasado cuando coincidimos con esto del evento de Granta en Madrid y Barcelona,
Pero como ha dicho Braulio, y creo que en realidad poco más tengo que añadir a esas preciosísimas palabras que él, que lo conocía más, le ha dedicado, creo que sí es cierto, como está comentando él, que se percibía en él esa bondad, esa discreción, ese estar a gusto en silencio que nos permitía a los que como yo somos también un poco más retraídos, más callados como era él. Y creo de verdad que es fundamental insistir en esa preciosísima labor y en esa pasión que realmente él tenía por la literatura y pues nada, como dice Braulio, dejáis un catálogo y habéis descubierto una serie de autores que creo que va a ser un legado precioso. Yo simplemente puedo hablar de los poquitos instantes en los que estuvimos con él, comiendo en la zona marinera de Barcelona, después en ese paseo del que estuvimos tan a gusto. Y eso, es que aunque fuera una persona de pocas palabras, como también lo soy yo, se le notaba esa naturalidad, esa espontaneidad que has mencionado tú, que yo creo que es tan importante en el mundo de las letras. Así que, pues nada, simplemente antes de que comiencen ellos la presentación aquí, pues recordarlo, porque yo creo que si él nos estuviera viendo desde alguna parte, desde luego estaría muy orgulloso también de su familia y de toda la familia Candaya, y tanto los escritores como los lectores, como todas las personas que formamos parte de la literatura de una manera o de otra, estamos aquí acordándonos de él y rindiéndole este homenaje. Así que nada, ya os dejo con... No quería hablar, pero... Bueno, yo quería decir que yo creo que en Sevilla es una de las ciudades en las que generalmente era final de ruta Candaya, y en uno de los lugares que fuimos más felices, ¿no? Quizás porque era ese momento, después de mucho trabajo, un poco de relax, ¿no? Cuando llegaba el final, ¿no? Y yo creo que Paco era lo suyo eran los apartes, ¿no? Por eso yo creo que siempre fumó hasta el final, ¿no? Porque a él lo que le gustaba era tener la excusa del cigarrillo para salirse y hablar no delante de todos, sino con uno, con dos, e intercambiar esas palabras. Y en ese tiempo pues, nos ha escrito muchísima gente explicándonos esos apartes, esas pequeñas historias de Paco que decía en privado y que han sido muy importantes para mucha gente, ¿no? Además aquí siempre nos hemos sentido muy acogidos por la comunidad literaria, y yo estoy muy contenta de que esté aquí Braulio, que yo creo que fue el segundo presentador de Candaya. Presentó a Miguel Serrano Órbita, creo que antes Fernando Iwasaki había presentado el Nodo Quintero, y yo le dije a Fernando, ay, no conocíamos tampoco a nadie entonces, ¿no? Dice, no, hay un escritor joven que va a tener mucho... Cuando era joven. Sí, claro, estamos hablando de una historia de 19 años, ¿no? De patear carreteras, de recorrerlas, ¿no? Dijo, hay un escritor joven que va a tener una sintonía muy especial con Miguel Serrano. Hace mucha ilusión que estés a la mesa también, que siempre ha apostado mucho por la literatura de Miguel, ¿no? Que le encantaba también venir aquí, ¿no? O sea, esa comunidad. Y luego también tengo que decir que el cuento de Irene de Granta, en una antología como Granta, nosotros la publicamos a ciegas. Vamos a ser sinceros, yo siempre he sido muy políticamente incorrecta. Hay algunos cuentos que nos gustan mucho y otros no tanto, ¿no? Y siempre el cuento de Irene estaba entre nuestros 3 tops, ¿no? Paco siempre decía, hay 3 cuentos que nos apasionan, y uno es el de Irene Reyes Noverón. Y me hacía mucha ilusión también ver a Ana aquí después de esos paseos que tuvimos tan intensos. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos. También estuvimos en el principio de Caótica. Quería citar a Manuel Soyo, que siempre decíamos, tenemos que venir a Valencia, aunque solo sea por las entrevistas en Biblioteca Pública de Manuel Soyo. Y cuando estaba el otro Manuel, que ya no está también, el labor de Radio Nacional, Eduardo, estos amigos y muchos otros que no han podido venir, pero que están aquí. Inma, siempre estas presentaciones de diálogo con ella. En fin, gracias a todos los que habéis venido. Y bueno, uno de nuestros escritores más queridos es Eduardo Ruchosa, que también tiene una historia
con el Ustock y luego con su nuevo libro, con el libro de Nuestras Ausencias. Y Eduardo, que también trabaja en Candaya, siempre lo decimos, tenemos el mejor editor de mesa del mundo mundial, tenemos a un genio de editor de mesa en Candaya, con su libro de cuentos nos enseñó que no había que olvidar, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, mantener vivo el legado de Paco, que se desplome del día 30 de enero, en el que se perdió la vida de Paco, pero también 10 años de un futuro en común, que para mí era muy importante, no desaparezca del todo, porque no hay que olvidar, al contrario, hay que recordar a Paco, y por eso eso que decidimos hacer, en las primeras presentaciones que hacemos en cada ciudad que ha formado parte de estos 19 años de camino, pues recordarlo. Y gracias. Tengo que disculpar a Carlos Frontera, que ha hecho lo imposible por estar aquí, pero tenía una cosa comprometida desde hace mucho tiempo que no ha podido cambiar, aunque os aseguro que lo ha intentado hasta el último momento, y si no hubiera estado aquí, porque también es muy querido. Y bueno, y a Juan F. Rivero, que mañana estará en Madrid recordando a Paco también. Muchísimas gracias a todos. No sé si quieres también decir algo. Yo, bueno, estoy súper emocionada, yo no conocía a Paco, pero bueno, yo creo mucho en las emociones transitivas, en el cariño y en la amistad transitiva, y tengo a muchos queridos, ¿no?, publicados como Carlos Frontera, además de ellos mi amiga María Bastaró, también publicada en Candaya, y sé del aprecio y que le tenían a Paco, y por lo tanto, ¿no?, me siento también muy emocionada y muy partícipe de este homenaje, y no sé si la verdad a lo sucesivo de las presentaciones, incluso en Zaragoza, donde yo vivo, fui uno de los escritores que habló en el tema de Paco. No voy a seguir redundando lo mismo, voy a ser muy breve. Primero, agradecerles a todas y a todos que estén aquí, no solo por esta presentación en concreto. Yo sé que es muy importante para Audi y para Miguel que cada uno de ustedes esté aquí, muy importante, de verdad no saben cuánto. Así que enormemente agradecidos estamos. Nosotros tres estamos recorriendo las rutas de España en todos estos días. Es muy importante estar aquí en Caótica. Quiero agradecer mucho a Raúl también, Solís, por abrir unas puertas a esta librería. Presenté el libro anterior aquí con Rafa Castaño, también presenté el libro anterior antes de que fuera Petro. Sí. Sí. Pero quiero, una cosita breve de Paco, quiero decir que los dos libros que publicó con Candaya, Barcelona Inconclusa y Casa de Nadie, los acabamos de editar con él, ¿no? Él se encargaba de la maquetación del libro, y claro, hacíamos el último repaso con Paco. Y siempre lo digo, yo no sería el escritor que soy sin Candaya, sin Paco, sin Olga, sin Miquel, sin Eduardo. Aprender con ellos y aprender con Paco, sobre todo la última pasada que se le da a los libros, la cantidad de veces que lo revisamos, que lo trabajamos, el amor que ponía a todo Paco, ¿no? Paco no hacía nada medias tintas, Paco ponía amor en todo lo que hacía. Se entregaba al máximo, y cada libro, él está en cada libro mío, y estará para siempre en cada cosa que publique y que escriba. Así que eso le voy a estar eternamente agradecido a Candaya y a Paco especialmente. Y además, ¿no?, qué bonito, ¿no?, los amantes de los libros, que libros tan bonitos en realidad son los de Candaya, ¿verdad? No sé, el formato. Además encuentro aquí también a una gran amiga, una gran artista, que es Libe Sala, ¿no?, que es la que el otro día precisamente me escribió, y digo, pues es que justo tengo en mis manos un libro con una foto, y no sé por qué, ¿no?, porque los artistas tienen estas cosas que al final el alma se traspasa, y no sé por qué me resultaba un poco familiar, y se lo comentaba, ¿no?, que es una foto de Libe Sala, de hecho de una chica que se dedica al cine para adultos, ¿no? Vamos a llamarlo así, y bueno, ¿no?, pero es una fotografía preciosa, y de eso, ¿no?, me gusta mucho de siempre los libros y el formato como objeto de Candaya.
Y bueno, tenemos aquí a Laureana que está de... ¿Cómo te gusta que te llame Laureana? Que ella, claro, al hacer autoficción está este peligro de traspasar un poquito al personaje, que como aquí te llaman Lauren. Perdón. Como aquí te llaman Lauren. Ah, sí, bueno, me dice Lauren, como quieras. No pasa nada. Como yo quiera, ¿no? Porque es que no nos Como tiene conocíamos. muchas sílabas el nombre, puedes elegir qué partes cortar, no hacerlo entero, no pasa nada. Me lió un poco Raúl, ¿no? Me dijo, sí, ya tal, es verdad que estaba un poquito hasta arriba, pero bueno, sí, me llamó y me dijo, Silvia, presenta este libro y por supuesto, ¿no? Siempre que puede tenga la oportunidad y además Candaya para mí es como... Este tipo de cosas de las editoriales independientes que algunas consiguen, ¿no? Cuando ya llevan tanto tiempo, porque consiguen tener, yo creo, un sello de calidad. Sabes lo que te vas a encontrar. Cada año surgen, ¿no? Nuevas editoriales, que algunas van cayendo y otras, pero aquellas que sobreviven yo creo que es porque consiguen de verdad poner su sello y que cuando tú compras un libro de Candaya, sabes lo que tienes. Por supuesto, algunos, pues, dentro de los gustos de cada uno, del momento de cada uno, nos van a gustar más o menos, pero sabes lo que tienes, ¿no? Entonces, no dudé, ¿no? Cuando me dijo Raúl, ¿no? Es un libro de Candaya, de Laureano, y bueno, pues aquí estoy y lo he leído, me lo he bebido, porque le dije, es cortito, que tengo últimamente muchísimo follón, y también, sí, cortito, 300 páginas, yo no escribiré tanto, yo creo, en mi vida, pero bueno, pero es verdad que es un libro que se bebe, me ha encantado, y lo primero que me surgió, porque bueno, Laureano no nació en... Dios mío, qué cosa más preciosa, nacer en Lobería. O sea, me parece una cosa preciosa nacer en Lobería, Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo se puede nacer en Lobería, Buenos Aires? ¿Quién te hace eso? Qué loco, porque claro, Lobería nosotros quedamos con esa cultura de los pueblos que uno se cría con el hecho de que sabiendo que se va a ir, ¿no? A la ciudad grande y todo, y hasta no estar afuera y que la gente leía Lobería y no desnaturalizar el nombre, que a la gente le parecía fascinante. Lobería, que es técnicamente una colonia de lobos marinos. Hay lobos marinos en la zona del pueblo, por eso se llama Lobería, ¿no? Entonces ahí empecé a pensar en el nombre, que es muy bonito, ¿verdad? Tienes razón. ¿Cuál es el gentilicio de Lobería? Loberense. Ah, Loberense. Escritor loberense, joven escritor loberense. Bueno, sí, jóvenes siempre somos todos, ¿no? A mí también me sigue llamando joven, que ya no tanto, pero bueno. Y bueno, yo que leo mucha... Bueno, aquí sabes que en España somos grandes amantes, ¿no? de la literatura latinoamericana, y leo muchos autores, sobre todo autoras latinoamericanas y argentinas, y lo primero que me sorprendió fue que elegiste, ¿no? Ahora que hay mucho debate además sobre eso, porque se está escribiendo mucho con lenguaje, incluso con lenguas, ¿no? Ni siquiera con lenguajes oficiales, que se escribe en canario, ¿no? Que se escribe en andaluz directamente, ¿no? Y bueno, lo argentino que sí es, y en cambio decidiste, la primera decisión, ¿no? O sea, lo primero que pensé fue, porque claro, cuando escribes en diálogo como tu personaje, porque al final, bueno, es un libro de autoficción, de una historia que te ocurrió, si lo haces en argentino, y entonces, claro, esa fue mi primera cosa. ¿Cómo decidiste? ¿Lo decidiste directamente de forma natural? ¿Te sale ya escribir en castellano? ¿Cómo es esto? Bueno, para la hora de construir el narrador fue un volver a mi yo de 2010. Yo recién llegaba a Barcelona. Estaba muy argentino. Ahora deben decir, se hizo igual, ¿no? Por el acento. Pero no, estaba mucho más argentino. Yo hacía pocos meses que estaba. Todavía no se me había hecho el lenguaje mestizo que tengo ahora. Me voy a escribir que tiene un castellano como medio mestizo, no es ya solo argentino, ¿no? Entonces fue volver a quién era yo ese 2010, a mis bitácoras, ¿no? Esas apuntes que yo tomaba en esa casa, mi manera de hablar, expresarme. Y fue buscado en el sentido de que sí, yo tenía otra manera de hablar en 2010, quizás, por eso ese narrador personaje se expresa de manera más argentina, porque hacía poco que estaba yo en Barcelona, ¿no? Entonces, si bien el acento no lo he perdido nunca,
pero he cambiado muchas formas verbales que he tomado de España y todo. Y del castellano que se habla en Cataluña, que es diferente que se habla en otras partes, ¿no? Después de vivir muchos años ahí. Entonces fue un poco esa idea, ¿no? Y también, bueno, recuperar el acento de ellas, ¿no? Que eran chilenas. También esa cosa de la realidad fue buscada también en el sentido de recuperar esas voces que habitaron en esa casa. Claro, eso que tú como personaje sí lo ves más argentino, pero es verdad que el narrador sí lo ve como más castellano, ¿no? Entonces, claro, porque tú viniste aquí a estudiar un máster, ¿no? Sí, yo vine becado, me dieron una beca, yo estudié catalán en Argentina 2 años en el Casal Catalán de la Ciudad de La Plata con la idea de aplicar para una beca que existía en ese momento, después con la crisis dejó de existir, que era una beca que se daba a jóvenes a través de los casales catalanes. Los casales catalanes son como si fueran centros andaluces o centros gallegos, centros culturales que hay alrededor del mundo, que los fundaron emigrados o emigrados de fines del siglo XIX o de la guerra civil, bueno, diferentes fases de migraciones a Argentina, de a España. Y bueno, apliqué esa beca, yo estaba terminando la carrera también y me dieron una beca, estuve un año becado en Barcelona y después me quedé 12 años más a vivir en la ciudad. Entonces la historia que transcurre, que vivo con ellas, es la mitad que me queda de beca y la otra mitad que fui un trabajador precario, ¿no? Sin beca y en un 2010 donde estaba la crisis, un poco en ese contexto, ¿no? Pues bueno, un poco que después, ¿no? Estas son como cuestiones a veces, ¿no? Que como... bueno, yo no me he presentado, algunos me conocéis, yo soy Silvia Hidalgo y también escribo a veces. Y bueno, y a veces cuando otros escritores, ¿no? Presentamos a otros escritores, nos empiezan a entrar nuestras dudas y se nos olvida un poco presentar pues lo que interesa de verdad, ¿no? De que va el libro, de que nos tenemos, de que es la novela. Entonces, esta novela es un poco, está basada, ¿no? en ese cuaderno de bitácora que cuenta Laureano de 9 meses cuando llegó a Barcelona y empezó a compartir un piso sin saber muy bien, ¿no? Encontró una habitación, le pareció un piso muy limpio, no tan limpio eso que parecía la casa de nadie, que hablaremos de eso, y al poco, al nada, ¿no? Descubrió pues que estaba viviendo y conviviendo con 2 prostitutas, madre e hija, chilenas, que se dedicaban a la prostitución en ese mismo piso. Sí, entonces, bueno, también ahora, ¿no? Yo claro, como mujer en 2023 ya, con todo este debate que hay, ¿no? Sobre la abolición, la legalización, sería un tema que para mí, siendo mujer, ¿no? me costaría, o sea, me costaría adentrarme un poco, ¿no? Siendo sincera. Exacto, ¿no? ¿no? Siendo sincera. Y entonces, claro, pero claro, es tu experiencia, pero ¿cómo afrontas, o sea, con qué valentía, entiendo también, ¿no? ¿Cómo afrontas el tocar y escribir sobre este tema? Porque, bueno, al final, si hubieras convivido con 2 mujeres que se dedicaban a otra profesión, ¿no? Y que a ti te interesaran, porque al final son unos personajes fascinantes, ambas, tratados con una humanidad ¿no? y todas las perspectivas, todas las aristas posibles. Pero es eso, ¿cómo me lo preguntaba, ¿no? ¿Cómo tú afrontas esto? Bueno, a nivel de, digamos, posición al respecto, lo venimos discutiendo en la ruta con Miquel y con Olga. Lo bueno de hacer rutas con Gandaya, aparte de conocer gente fascinante, lugares fascinantes, charlas fascinantes y de disfrutar la comida, disfrutar la vida, todo, tenemos muchas discusiones políticas también. Gandaya es muy política y podemos discutir mucho políticamente, eso también me gusta, aparte de las charlas literarias, de literatura y todo. Y hablamos de eso, ¿no? Hablamos y me lo han preguntado algunos periodistas que han leído el libro, qué postura tengo al respecto. Yo creo que no. No soy muy original, lo siento. No pasa nada, no te preocupes, pero es un debate que está bien porque es lógico. Porque de hecho yo hice algo de investigación en torno al tema para escribir el libro, ¿no? Si bien el libro no va de eso, va de una historia concreta, pero quería saber un poco en qué marco, en qué tradición se marcaba el libro. Y yo tengo dudas si soy una voz autorizada para opinar al respecto. Primero porque creo que es un debate. Claro, yo no estoy hablando de opinión, ¿cómo afrontas tú el hablar sobre este tema que al final va a generar este debate alrededor? Sí, ¿no? bueno, porque al final tú estás contando una historia concreta de unos personajes concretos en un momento. Sí.
pero sabes que claro, que si como ella se dedica, ¿no? A esta actividad, entonces tú como escritor, como autor, ¿qué valentía, cómo decides, ¿no? que vas a afrontar esto? Bueno, sí, primero por lo que decías tú al final, ¿no? Dos personajes fascinantes. Yo conocí a dos personas fascinantes, en todos los sentidos, en el sentido más complejo. Primero fueron mis amigas, después fue una especie de relación familiar que tuvimos en un momento, que después se quebró y todo, pero me parecieron fascinantes. El momento que yo me entero que son prostitutas, y que son madre e hija, y trabajan prostitutas en casa, ahí ya la historia per se aparece como fascinante. Pero empezaron a fascinarme más cuando los empecé a conocer en profundidad, cuando vi de dónde venían, que venían de la clase alta chilena, el backup que tenía Jimena. Sonia era otra cosa completamente diferente. Bueno, cada una se mete en la prostitución de una manera muy diferente, muy diversa. Eran dos perfiles de afrontar el trabajo sexual muy diferentes. Y básicamente uno de los objetivos del libro es que la gente que lea el libro se fascine con ellas tanto como me fasciné yo. Ese por un lado. Después, claro, el libro, cuando empecé a escribir el libro, cuando yo decidí que este libro iba a ir adelante, claro, hubo un trabajo de muchos años de ir a buscar tradición, tanto la literaria, la novela del siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI, y esta discusión, bueno, crónicas, ensayos que afrontan este tema, ¿no? Y algunas citas aparecen ahí porque también me gustó que aparezca esa huella, ¿no? Esa huella de cómo fue el trabajo, que no fue solo escribir la historia de ella, sino que fue un trabajo de enmarcar el libro dentro de una tradición, o que el libro sirva para aportar un elemento mínimo o breve para pensar el tema de otra manera o complejizar un tema que es bastante complejo. Entonces fue así, o sea, tuve que tomar algunas decisiones, o sea, sí, en un momento decía, bueno, a ver, hasta qué punto, ¿no? No me meto en ese tema en absoluto, yo me limito a contar la historia de ellas, pero básicamente el narrador de Casa de Nadie no juzga, básicamente es un narrador muy neutral en ese sentido. Porque es la literatura que me gusta a mí, digamos, uno escribe en base a lo que también le gusta como lector, principalmente, y después porque también me gusta, ha tenido muchas lecturas el libro, ha tenido lecturas desde el lado abolicionista, si se quiere, o desde el lado regulacionista, a grandes rasgos, hay más matices dentro de la discusión. Entonces, y eso creo que ha ayudado a eso, que sea un narrador que no juzga, me parece, ¿no? En el sentido que cuenta la historia de ella desde una empatía que yo busqué tener al máximo, ¿no? Al máximo como que podía ser yo empático con ellas, contando su historia, contando el presente, los 9 meses que vivimos, y un poco desde estos costados, ¿no? Afronté este tema tan coyuntural que vivimos hoy. Claro, no, sí, a mí me parece exactamente eso, ¿no? Que el narrador se mantiene, incluso el personaje, ¿no? Que bueno, que es una autoficción, pero al final, al ponerle la capa de ficción, no eres tú exactamente porque bueno, ¿no? Le estás aplicando literatura y un punto de vista concreto y en qué postura te quieres poner. Entonces, sí, ¿no? Me parece sobre todo cómo se presentan desde primera hora y cómo también muchos prejuicios, entiendo que tú llegabas con esos prejuicios, incluso yo puedo llegar, ¿no? Con ciertos prejuicios a esta novela, con la idea que tenemos sobre la prostitución, las personas que se dedican a la prostitución. Y yo creo que tu propio, ¿no? El propio personaje de Lauren, ¿no? Por separarlo un poco, también va teniendo ese arco, ¿no? Llega como con unos prejuicios, o parece, y que también se van como limando, ¿no? A lo largo de esos 9 meses, en lo que ya Sonia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es el personaje más allegado, ¿no? a él, se va humanizando, se le va quitando, ¿no? todo eso que se tiene predeterminado, que se puede ver desde la primera definición de ella, ¿no? Que físicamente nos podemos hacer una idea de lo que tenemos como una prostituta, ¿no? Ya. Sí, yo no diría que tenía prejuicios, sino al principio era como que no sabía bien dónde estaba, ¿no? Me costaba ubicarme, no entendía que estaba viviendo con 2 prostitutas, que eran madre e hija, no entendía mucho. Y sobre todo tenía, en plan, fueron que se notan los primeros meses, en plan, bueno, ¿qué hago? ¿Voy a seguir acá? Digamos, ¿cómo me asumo yo acá? ¿Qué hago en esta casa? ¿Por qué me quieren dar la habitación a mí?
qué rol cumplo aquí, ¿no? Un poquito de desubicación en ese sentido. A medida que la fui conociendo me fui ubicando, a medida que la fui conociendo me fueron encantando, fueron enseguida como, me fascinaron enseguida de entrada, ¿no? Yo me sentí muy cómodo en esa casa, y más cuando empezaron a soltarse conmigo, y más cuando empecé a conocer ciertas facetas de su historia, que empezaron a soltarse y empezamos a ser amigos, ¿no? Ahí fue cuando empieza a dibujarse un poco la historia, ¿no? Sí, y aparte, y también en relación, yo creo que el tema de los prejuicios no funcionó en mi caso. Si yo hubiera tenido prejuicios sobre la prostitución, no hubiera escrito este libro directamente, o me hubiera ido, quiero decir, ¿no? O me hubiera ido enseguida, ¿no? Quiero decir, no tenía ni siquiera ni prejuicio ni juicio sobre la prostitución, no tenía relación con la prostitución ni hasta como lector, digamos, ¿no? Me empezó a interesar el tema o empecé a investigar en función de la historia que viví, que me tocó vivir por azar. Sí noté en todo un entorno masculino, sobre todo, mucho prejuicio con ese tema, ¿no? Lo que hablo yo de la pregunta de género. Hay un apartado que... De los amigos, cuando le comentan sí, las típicas preguntas, sí, gente, toda la misma curiosidad. Sí, ¿no? la curiosidad de cuando yo contaba esto en algunos círculos muy diferentes, ¿no? No era que era un mismo entorno, muy diferentes de clases sociales, de no sé qué, de entornos y de profesiones. La pregunta habitual, en la mayoría de las veces, en el caso de los hombres, era si yo había tenido sexo con ella. Si te las has follado, aparte era te las has follado, que era como una cosa como muy violenta ya la pregunta. Un verbo que para mí follar en esos meses era como algo nuevo también. Nosotros usamos ese verbo. Yo era un argentino recién llegado, me hacía todo muy violento. Nunca una mujer me preguntó si yo había tenido sexo con ella, nunca, jamás. Nunca, no era interés, eran otros intereses. Entonces ahí viendo un poco, haciendo una especie de encuestas, contando esto, veías una especie de cómo el tema del género, las mujeres reaccionaban de una manera y los hombres de otra, ¿no? En ese entorno sentí más prejuicio y también cosas de desprecio. Cuando yo viví cosas con ella, algunos viajes, iba al gimnasio con Sonia, entonces en el gimnasio la despreciaban, la trataban mal, entonces yo en algún punto no es que hice una figura de cuidador en absoluto ni nada, pero yo era como un amigo de ellas, entonces a mí me molestaba que pasaran esas cosas, ¿no? Esas preguntas que me hacían, ese desprecio que sentían en gente que frente a frente le decía una cosa y de espalda le decía otra, ¿no? Todo el entorno, pero no de ese barrio, ese jump de izquierda de Barcelona, que era donde vivimos y no donde transcurre la novela. Creo que es interesante el hecho de lo que acabas de contar, que lo has nombrado, que lo tenía aquí apuntado, de esa línea en la que se siente el personaje y en la que nosotros como lectores también no nos sentimos, porque la has hecho bien ahí, ¿no? Para que nos sintamos con el personaje, de la fina línea entre ser frío o quedarme al margen de un problema y meterme demasiado en la figura de ese cuidador, ¿no? De hecho, el personaje de Sonia, en un momento está en la cocina, ¿no? Encerrada con este hombre del gas, no tiene muy claro el personaje de Lauren, no tiene muy claro qué está pasando, ahí está como que desnudarse, no sabe hasta dónde meterse en su vida o no. Después con Jimena también le pasa, ¿no? que le dice la madre Jimena que se va a casar, ¿no? y este hombre como que quiere cuidarla, y Lauren que tiene también como... todo el tiempo creo que tiene como ese pie dentro o fuera que yo creo que es muy humano, ¿no? que podríamos tener cualquiera de hasta qué punto respeto por supuesto tu decisión, tu autonomía, ¿no? como mujer adulta que eres, y hasta qué punto me debería de meter e intentar ayudar. Sí, hay como una especie de duda permanente, ¿no? Que la sigo teniendo hoy, ahora que pienso ciertas cosas. Sí, tenía que ver más con los cuidados así de mutuos, de humanos, ¿no? De vivir juntos y de verlas tristes a veces, ¿no? Y consolarlas en el sentido de darles un abrazo, contarles cosas, escuchar sus problemas o ir a decirle a ver qué les pasa y poder ayudarlas en ese sentido. Pero sí, claro, era como, es una convivencia con gente que desconocía, ¿no? Que se va haciendo conocida a medida como es convivencia en cualquier piso compartido. No era el piso compartido habitual que comparten los estudiantes, ¿no? Porque era un piso donde
compartíamos cenas juntos, era como hacíamos muchas cosas juntos, había cierta cuestión de familiaridad, pero está bien el matiz que marcas tú. Un poco hay una tensión en la novela constante de hasta qué punto me meto, hasta qué punto no. Pero también tiene que ver un poquito esa relación con el tema del juicio, hasta qué punto juzgo, hasta qué punto me hago cargo y me meto en su vida, hasta qué punto no. En eso siempre fui como tratar de ser muy responsable en ese sentido. Primero, aparte de eso, se cuidaban muy bien solas, quiero decir, solas, no solas, madre e hija entre ellas, ¿no? Ellas habían estado con un proxeneta, si quiere, pero no entraron nunca dentro del circuito de trata, ¿no? No entraron nunca en ese tema. Si bien no tenían papeles y no estaban ni legales, seguramente no tienen la ciudadanía española ni tenían residencia legal, pero no entraron en ese circuito, ¿no? Ellos se van de esta casa, lo cuentan un poco en el pasado, se van de esta casa de Max, la figura que la recibe a Sonia, y hacen como una historia también de prostitución sin trata en ese sentido, ¿no? En este caso de esas dos que se sabían cuidar, tenían sus reglas de seguridad, cuando el cliente, cuánto tiempo hablar por teléfono con el cliente, cuándo dabas la elección, tenía como un protocolo en ese sentido. Eso queda muy, ¿no? Que se enfadan, ¿no? En realidad, claro, lo llevan como un negocio, como una ferretería, vamos, ¿no? Entonces tienen muy claro, ¿no? Sonia cómo tiene que ser, por ejemplo, el trato al cliente, se enfada con la madre cuando se excede, pero ¿por qué le dedican más minutos de la cuenta al teléfono o por qué le das esa información? Hemos quedado que esto tiene que ser el mensaje. La frialdad y la naturalidad. Y lo que comentabas, claro, es verdad que a lo largo de las escenas, de los capítulos, desde primera hora, a él lo acogen, ¿no? Bueno, a ti, ¿no? Como a uno más de la familia, y te encuentras, o sea, el primer acto que a mí me choca, ¿no? De generosidad y de cuidados extremos, es que te encuentras con tu colada hecha y limpia, que dices, no, como un piso más, no, normalmente cuando compartes piso no te va a pasar eso, no te va a pasar que, bueno, ya que pongo mi lavadora, pues lavo la tuya y te la encuentras aquí perfumada, lavada, planchada, que hecho que no, el propio personaje, ¿no? le choca este acto, y no solo este, ¿no? Ya tienen continuamente, ¿no? Con él ese cuidado, ese cariño. Hay como una mitad de la historia donde hay muchos cuidados en torno, primero de su parte y después ya mutuo, ¿no? Yo trato de devolverles con la misma moneda o de estar en la misma sintonía, pero sí, hay un cuidado mucha generosidad de su parte. Y después ya la segunda mitad empieza cuando llegan las niñas pequeñas y todo, y ya cuando se va completando la familia de estas mujeres que se cuidan así, ya empiezo a quedar como un poco más al margen, ¿no? Ya hay como que abarca varias facetas, hasta la última vez que la veo a Sonia, que parece otra persona, ¿no? Es como otra persona que ya había conocido, había pasado pocos meses. Pero sí, fue una experiencia de piso compartido única que tuve en mi vida, que no creo que tendré nunca más, y muy sui generis, muy diferente, y con uno de los temas que nos decía, el televisor que me compran para ver el mundial, me regalan zapatillas, no sé, un mes que no me cobran alquiler, por ejemplo. Exacto, ¿no? Que no se preocupe, que sí, porque si no tienes trabajo no pagues el alquiler, cuando ellas mismas están teniendo ya problemas con la crisis, que cada vez pues su negocio también va peor, pero lo primero que te dicen es eso, que no te das problemas. Viene el mundial, porque bueno, esto está ubicado, ¿no? En 9 meses, en un momento muy particular, además en Barcelona, y viene el mundial y te compran, ¿no? un plasma para que veas sí, para que veas la tele. Después, esto es bueno, creo que claro, es que define muy bien, ¿no? De dónde venían ellas, de qué situación venían ellas y qué sentimiento tenían con respecto a esto de los cuidados, ¿no? Sobre todo Jimena, que había dejado también allí a parte de sus hijas y bueno, y forman ellas dos, ¿no? Contigo como esta pequeña familia, y parece eso, todo el tiempo como que quisieran cuidarte. Tú ya entras ahí también, por supuesto, pero... Sí.
Sí, Sonia hacía un poquito, sí, en ese sentido sí. Y después está también otra cosa compartida con ellas, que eran las cenas con los clientes más importantes, más VIPs. Los VIPs, digamos, que eran, ellas hacían ya bastantes años que trabajaban en esto cuando yo llego al piso, y cada 2 o 3, o sea, 2 o 3 veces a la semana iba a cenar a un cliente como de mucho tiempo, que los invitaban, ellas los invitaban a cenar. Y yo cenaba con ellos. Entonces aparece parte de esa cantidad de personas que conocí, aparece en el libro, ¿no? Algunos más emblemáticos, no puse a todos porque eran muchos. En la novela hay todos personajes que aparecen una vez y desaparecen. Hay una constante de personajes muy efímeros, que yo los viví así, ¿no? Y eso también fue muy interesante porque ahí entran los diferentes perfiles de puteros, si se quiere, ¿no? Que son muy diferentes. Ahí como que... Por ahí yo tenía un prejuicio, sí, el prejuicio tenía con el perfil de putero, ¿no? Me imaginaba un tipo de que sí estaba, pero había otros perfiles también que yo no imaginaba o no pensé, ¿no? Que muy diferente. Era como también dentro del camerino, que es una novela, digamos, del camerino de la prostitución, de lo que no se ve habitualmente. Entonces eso también fue una parte de compartir ese espacio un poco familiar y entre amigos y amigas y todo que también me lo abrieron ellas, ¿no? Ya había escenas hasta violentas, no violentas, pero violentas a nivel verbal con algunos clientes, ¿no? Que iban ahí, que me veían este tío que hace acá, ¿no? Un poco ese sentido. Y me parecían escenas interesantes porque yo las leí en novelas del siglo XIX también. En Naná, por ejemplo, aparecen la gente que cortejaba a Naná y eso, que aparecen muchas escenas en general. Los recibe en su casa, le prepara la comida y todo. Y esas escenas se daban 200 años después, también en el sur de Europa, en el siglo XXI en Barcelona, ¿no? De otra manera completamente diferente, ¿no? Eso me interesó también, trabajar con eso, y eso también lo descubrí viviéndolo y después leyéndolo en parte de la novela francesa del siglo XIX, que trabaja el tema de la prostitución desde otro punto, ¿no? Claro, y también, claro, hay algo de particularidad en vivir con las mujeres que ejercen la prostitución, porque también el sentido de ciertos límites, igual que son muy generosas, ¿no? y súper humanas y solidarias, se preocupan además no solo de ti, ¿no? Sino que se las ve siempre preocupadas de otras compañeras, de vecinas, incluso de clientes. Pero aparte también hay un tema que bueno, a mí me interesa, ¿no? Como persona a la que lo obsesiona, ¿no? Todo este concepto del pudor físico, que claro, a lo que tú también te tienes que enfrentar, porque eso, formáis como una familia, pero claro, tú te encuentras a lo mejor a Sonia, que acaba de tener relaciones sexuales con un cliente y está desnuda en la cocina. Y bueno, a mí todo eso, como te comento, ¿no? Que aquí, bueno, no sé si somos especialmente puritanos en España, pero bueno, tenemos al final una cultura en la que estas cosas también nos chocan, ¿no? Entonces es muy constante y hay muchas escenas muy naturales en las que hasta mitad de la escena, de hecho el narrador nos cuenta que Sonia está despatarrada, ¿no? Desnuda, fumando, ¿no? en la mesa de la cocina, y entonces tú llegas y te encuentras, ¿no? Eso sí. También me interesa. Eso que acabas de mencionar apareció en algunas charlas, y eso del puritanismo español, argentino. Yo creo que tenemos diferentes tipos de puritanismo. Nosotros también somos un país. Quizás las colonias, al ser países nuevos y todo, se han quitado de encima mucha tradición, que por ahí acá está más enraizada, no sé. Por ejemplo, Semana Santa no se vive, o sea, como se vive acá, por ejemplo, no es esa tradición, ¿no? O la Navidad y eso, ¿no? No, es otra cosa como mucho más iconoclasta en ese sentido. Pero bueno, también, por ejemplo, con el tema del cuerpo, el topless está prohibido en las playas argentinas, está prohibido directamente, ¿no? Algo que acá ya hace años que existe y no pasa nada, esto es como más suelto en ese sentido. Y tenemos un cierto puritanismo nosotros con los cuerpos también, ¿no? En mi caso, yo vengo de una familia donde no me bautizaron, no tomé la comunión, me mantuvieron lo más alejado posible de la religión, del pensamiento religioso, de la culpa, de todas esas cosas de la religión. Lo más alejado, porque no te puedes alejar del todo viviendo en una sociedad occidental, ¿no? Eso te acaba impregnando, quieras o no. Entonces eso me fue bastante, en ese sentido fue bastante, no fácil, pero fue trabajar con naturalidad el tema del cuerpo. Aún así, claro, la primera vez que yo la veo a Sonia desnuda,
claro, me choqueó. Claro, de hecho cambia, ¿no? Hay marca desde la primera vez que tú la encuentras, sí, claro, desnuda, que tu cuerpo responde de una manera distinta, ¿no? Porque al final... Y mi mente y todo. Es una chica muy joven, muy exuberante, muy trabajada. Y a después, ¿no? Que es como una naturalidad absoluta, ¿no? Claro, yo estoy en la cocina y viene Sonia desnuda y, ¿qué tal, cariño? Buen día, ¿cómo estás? Todo normal. Y yo... como que, vale, claro, pero eso ayudó mucho porque ella lo tenía como natural, era como, en ningún momento ella sintió poder, en ningún momento ella hizo estoy desnuda al lado, no, entonces eso ayudó muchísimo. Hizo eso me gusta porque sí, creo que es complicado narrar esa escena. Claro, yo al principio y creo que lo hace muy bien, vale, porque de verdad entiendo la naturalidad, ya, de Sonia y la naturalidad que tú, o sea, tu enfrentamiento contigo, sí, mismo, y después la naturalidad. Claro, no hay erotismo ahí en ese sentido, ese cambio. No hay ningún momento, claro. Yo le miro el cuerpo la primera vez que la veo, le miro el cuerpo. No puedo evitarlo hacerlo, lo hago y lo cuento. Después, claro, empieza a pasar eso pasa muchas veces y con mucha naturalidad. Y nunca me ha pasado estar con alguien desnuda sin que haya un intercambio sexual con esa naturalidad, ¿no? Nunca me ha pasado, nunca me volvió a pasar. Entonces, claro, eso me pareció importante. Aparte son partes del camerino, ¿no? Partes del detrás de escena, ¿no? Estaba el cliente esperando a que le sirviera su cubata. Y yo estaba como en el camerino. Era el camerino, que era la cocina, digamos, o la parte que no era el escenario del sexo, que era su habitación. Y también todo ese tipo de escenas es lo que yo viví en esa casa, y lo que no encontré habitualmente en la literatura o en la narrativa o en el cine o en la crónica, el ensayo sobre prostitución, ¿no? Que se contaran esas partes, lo que no tuviste tiene que ver con el sexo, sino lo previo y lo posterior, que fue el lugar que yo viví en la casa, ¿no? Ese es el lugar que viví en la casa, ¿no? El camerino de la prostitución, el detrás de escena. Y ahí encontré mucho material para hablar de la prostitución desde un costado, de ciertos laterales, que creo que hacen la historia también bastante interesante en ese aspecto, ¿no? Que casi no hay sexo, a no ser el que practica el exacto, ¿qué es eso, no? Cómo se enfrenta a ese cuerpo, y después, bueno, claro, está la narración totalmente, claro, distinta de cuando si tiene relaciones, ¿no? con una chica. Pues que además es algo súper bonito y súper tierno, porque esta chica que llega a casa, la amiga de Lauren, ¿no? Y el sentimiento de soledad o de desubicación o de desarraigo que tiene Sonia con su generación y con su entorno, que no para de repetirle: quiero que sea mi amiga, ¿no? No, por favor, quiero que sea mi amiga esta chica, ¿no? Sí. Sí, bueno, ahí ya hay un montón de cosas de Sonia en su personalidad que yo cuento así manera elíptica, pero tampoco yo llegué a entenderla muchas cosas de todo, y ahí ya juega, bueno, vos habrás entendido algunos como lectora, ¿no? A ver si su lectura o todos saben su lectura, pero sí era una chica que costaba mucho tener amigas, y bueno, y parejas y todo. Y era como una obsesión, aparte de alguien, le caía bien a alguien enseguida o mal enseguida, era como no tenía término medio y en un espacio muy breve, en minutos, era como ese tipo de persona. Y claro, no tenía amigas. No sé por qué motivo, ni no tenía muy, bueno, y Jimena era su madre era otra, tenía muchas amigas, muchísimas, tenía mucha facilidad de socializar muy grande. Era una persona que llegaba a un lugar y no podías evitar mirarla, escucharla, tenía ese tipo de duende que tiene alguna gente que la tiene, no sé, de manera innata. Contar historias era muy graciosa. Traté de recrear algunas historias que contaba ella, ¿no? De esa manera, con su voz y todo, porque era fascinante como las contaba. Pero sí, supongo que tiene que ver con su generación de sueños y también con ser migrante, con ser de otro país, ¿no? Que a veces esas cosas cuestan, depende de quién, ¿no? Puede costar y todo, y sobre todo el trabajo que tenía también. Había un estigma en torno a ella. La cuestión social de ella era el gimnasio. Era su momento, porque tampoco le gustaba grabar, no iba a restaurantes, nada. Su momento social era el gimnasio, y ahí claro, era una cosa, lo que contaba hoy, lo cuento un poco ahí, había un juego ahí de máscaras y de espejos y de cosas de falsedades muy violenta. Sí, porque Sonia al final era una chica súper
súper sana, ¿no? No le gustaba salir, ni beber, ni fumar, ni ir al gimnasio. Sí, era como dos tipos de adicciones diferentes. Sí, ¿no? Exacto, ¿no? Se parecía casi más, ¿no? Porque es curioso que este piso, lo que tiene enfrente, da al patio de unas monjas, ¿no? Entonces, y en realidad, pues Sonia es que lleva una vida en realidad bastante monacal en su habitación, que recibe sus clientes, pero por lo demás, me pareció ese juego bastante paralelo, ¿no? De hecho, insulta muy gravemente a las monjas, que las llama. Era, bueno, ¿no? Si el narrador o... lo tenía por aquí apuntado, ¿no? De que las monjas lo mismo están, ahora mismo no se las ve, que lo mismo a las monjas estarán durmiendo, o quizás estén todas juntas corriéndose y sangrando en las prosperidades del vicio de una orgía sádica, ¿cómo saberlo, no? O sea, están encerradas igual que Sonia o que... Eso es un niño sabe a la sí. Digo, están encerradas, no se las ve, igual que cuando Sonia está en su habitación, y mira, quién sabe, ¿no? ¿Qué hace? Que, ¿no? Es un poco... Bueno, también otro entorno así, es como la contracara, lo de las monjas, y a veces me he preguntado, ¿qué pasa si me hubiera vivido en un convento? También me pareció interesante la historia del camerino del convento, ¿no? Eso también hubiera sido, porque también fascinaba, yo me encantaría, cada vez que paso por ese, está el convento, si están por Barcelona, Plaza de Tamendi, Enrique Granados y Valencia. Aparece, ¿no? Esa fascinación, esa inquietud, ¿no? Por sí, ¿qué estarán haciendo? Claro, porque yo estaba viendo una historia de otro interior interesante, aparte que yo el tema de las monjas, yo lo único que sé de las monjas es lo de que mi madre tuvo que ir a un colegio de monjas, unas monjas dominicas españolas, las odian, ¿no? Las detesta, las maltrataban y todo. No sé, quizá por ahí, por ese lado, era lo único. Entonces, como yo ver un cura, ver una monja, no es que tenga, bueno, no sé si son prejuicios, pero que es como gente como medio rara para mí, no sé, como me parece algo como muy exótico, no sé, algo bastante normal, creo yo, pero para mí es algo como muy exótico. Me hubiera gustado entrar a ese convento. No son monjas de clausura, pero bueno, nunca intenté entrar ni nada, pero las veía desde mi balcón, el balcón interno, y las veía cuando se iban a regar las plantas, y eran monjas muy ancianas. Y bueno, al final Sonia acabó cuando ya le entra toda la culpa de haber hecho ese trabajo y todo, y deja de... Y en la visa, ¿no? Sí, bueno, y todos esos bienes que había adquirido un dinero mal habido, muchos se los donan a las monjas. En una telenovela sería monja, ¿no? El típico recurso de telenovela del año 80-90, bueno, ella no llega a ser monja, pero les dona un montón empieza a tener una vida ya franciscana, monástica franciscana, empieza a despojarse de bienes y todo, y va a verlas a las monjas mucho, cuando ya yo no estoy en la casa, ¿no? Según lo que ella nos cuenta la última vez que la veo. De hecho, lo que contabas, ¿no? De que claro, que cualquiera que esté leyendo y piensa, bueno, por circunstancias o por la localización, por tal, pues vivo con, ¿no? Estoy viviendo con 2 prostitutas, pero vienen tus padres de visita y bueno, ¿no? Es una situación, ¿cómo planteo esto, ¿no? Muchos nos plantearíamos, vamos, yo no se me ocurriría, a mí no se me ocurriría personalmente, no a lo mejor decirlo, ¿no? En cambio, bueno, no le preocupa tanto, ni de hecho, ¿no? Es el padre el que dice, ¿no? Son togas en vez de gatos, ¿no? Que es como se denomina así, ¿no? A las prostitutas en Argentina. Le cambia, hace un juego de palabras, ¿no? Para cuando habláis delante de alguien. Sí, eso me gustó. Son togas, ¿no? Pero, sí. O sea, total normalidad, como, por lo menos no son monjas, ¿no? Es como el padre casi que no son monjas, ¿verdad? Sí, como yo digo, yo tengo padres bastante especiales en ese sentido, pero claro, era la primera vez que me venían a visitar, yo estaba viviendo en otro país. Si bien yo de mi casa me fui a los 17 años y ya no volví a vivir con ellos porque estudié en otra ciudad, bueno, ya estamos acostumbrados a vivir separados, pero claro, ya vivir en otro país para unos padres entiendo que las preocupaciones y todo. Y claro, si bien son especiales y son muy abiertos y todo, pero claro, era un tema, no sabía cómo iban a hacer. ¿Pero cuántos años tenías tú aquí? Yo tenía 28. Todavía el nene, todavía el nene de su tenía más cara de nene. Sí, pero bueno, me ayudó mucho, hay una curva, pero que pasaban cosas que, Barcelona es fascinante, me pasan cosas que... había la cursa de Corte Inglés ahí en la época de la primavera, cuando es una media maratón, no sé técnicamente cómo se llama, no es una maratón, pero estos son como 4 kilómetros, o 5 o 6, que es gratis y apunta a un montón de gente.
Y allá había dos personas que andaban desnudos en Barcelona, no sé si se acuerdan, que estaban todos tatuados, porque había un vacío legal que no se podía andar en torso, pero no decía nada en la parte baja, entonces andaban en camiseta y desnudos de abajo. Eran dos personas que tenían como tatuajes, como piercing genitales, hacían dos hippies así, creo que tenían 60 años. Y cuando ellos se quedan del otro lado de Plaza de Tamendi, no sé si conocen ubican Plaza de Tamendi, ahí está la calle Aragón, es una plaza que se parte a la mitad por calle Aragón, de un lado está Consell de Cent con Ortiganados, ellos se quedaban ahí, alojaban, se quedaban en casa y las invitan a comer las chicas y cuando están por cruzar la calle pasan la cursa de Corte Inglés y ven a un tipo desnudo corriendo al lado de niños. Esa cuestión de la desnudez naturalizada que hay en Barcelona y a ellos les parecía como, no pueden creerlo, los diferentes puritanismos, ¿no? Entonces, y bueno, eso los suaviza un poco, fue como una especie de anestésico para lo que van a ver. Después al final fue natural, como vos decís que claro, Jimena venía de... Ellas no ocultaban su trabajo, no había una decisión de esa de ocultar su trabajo a quienes llegaban. Venían amigas, amigos a estudiar, yo estaba estudiando, no sé, venía gente también de mi parte. Y no, hacían como un juego así, como se lo tomaban con humor, sobre todo Sonia. Decían, dile que soy psicóloga, que hago un masaje, toda esa cosa. Pero no había, porque yo, claro, me preguntaba yo, si quieren, ¿qué quieren? Si quieren lo mantengo oculto, ustedes díganme que no pasa nada. Yo no, relajate, no pasa nada. Era como ellos tenían como... No ocultaban su condición. Claro, cuando llegan mis padres tampoco lo ocultaban. Y Jimena viene a hacer acaba de hacer un servicio y está cocinando. Y viene con la ropa, está con una media bajada, así, toda despeinada, y cocinando, y fumando, y tomando cerveza, era como muy hiperactiva. Y la ven así y, ojo, claro, les impacta. Y bueno, comemos y todo, y les encantaron. O sea, pero yo quería que las conocieran porque tenían ese poder las dos, eran muy encantadoras, las conocías y enseguida te caían bien, eran grandes anfitrionas y todo. Y después lo de Son Togas, eso también me gustó ponerlo, porque eso era una cosa que Vila Matas, cuando le invitaron a Buenos Aires la primera vez, claro, él veía muchos argentinos en Barcelona que eran como demasiado exagerados, y él pensaba que en Buenos Aires iban a ser todos así exagerados, esa argentinidad exagerada, ese acento, y no, fue a Buenos Aires y vio que los argentinos nos desenvolvían en un entorno normalizado y éramos todos más relajados. Y parece ser que el argentino cuando viaja al exterior se argentiniza mucho más, es como que se concentra esa argentinidad. ¿Qué es lo que le pasa a mi padre cuando viene, que se pone a cantar tango, por ejemplo? Lo hace habitualmente, él es muy tanguero y todo, pero nunca canta tango cuando yo voy a su pueblo, a Lobería. Cuando va a Barcelona, no sé por qué, no sé a qué corresponde, no entiendo. Por eso dice, son todas, y no habla al revés tampoco, esa cosa hablar al revés es más de Buenos Aires. Como si nosotros cantáramos sevillana, ¿no? Sí, exacto. Sí, bueno, creo que lo hace, ser ¿no? un poco, ¿no? Sí. Sí, no. O no ni nada, dicen no ni nada, que fascinante el no ni nada, la triple negación de canto, sí, fascinante. Sí, un poco eso. No sé si me fui de la pregunta. Bueno, total, estamos aquí hablando. Sí, llega un momento tal ya de naturalización, ¿no? por tu parte, que claro, en ese estado de precariedad se te está acabando la beca, que te llegas a plantear, ¿no? Porque Sonia te ofrece, de hecho, un servicio que aquí vuelve de nuevo la percepción del cuerpo, de la separación, ¿no? Que no te plantearías a lo mejor con otras chicas, ¿no? Pero claro, con Sonia es como... ¿cómo va a ser? Claro, ¿no? ¿Cómo sería que nos acostáramos? Pero claro, no acostarnos, ¿no? Que sería un trabajo contigo respecto al cuerpo. Y yo podría, ¿no? Pasar esa barrera, ¿no? Sí. Que tengo. Es decir, tú te planteas ahí si podrías hacerlo, estás en un momento de hecho con el que ellas te están ayudando. Sí. Y bueno, cuéntanos eso, tu acercamiento y tu... El acercamiento de la prostitución, el salto al escenario sería. Sí, está bien visto de tu parte porque sí, a mí primero, bueno, hay una escena un momento en que nos invita Rubén, un cocinero que hay del barrio, argentino, de Rosalino, nos invita, un muy buen cocinero, muy bueno. Y nos invita a comer y todo, y hace un plato. Sí, es tu preocupación, de hecho. De hecho, más si te vas a dedicar a la prostitución y no, me encanta que en esa escena la preocupación de él es: vamos a terminarnos la comida. Esto está muy rica. Bueno, sí, pero era como... Ahora veremos si soy prostituta, ¿no? Pero esto está muy bueno, sí, vamos a terminarnos esta cena, ¿no? Aparte de eso, era irnos en el medio de la comida. Y era como una falta de respeto al cocinero.
Marcelo, perdón, Marcelo es el nombre. Se me va a escapar en un momento, no pasa nada. Y Rubén, por ejemplo, hacía un risotto y estaba 6 horas cocinando el caldo, el risotto, ese nivel de dedicación. Entonces, claro, me sabía mal. Bueno, le cuento la escena brevemente. La llama a alguien para pedirle, se hace tríos, alguien que quiere mirar a Sonia y a alguien teniendo sexo. Un voyeur, digamos. En teoría era voyeur, yo no sé si quería meterse. Eso es lo que me dice. Era también tu preocupación. Sí, entonces, claro, ¿va a mirar Sonia me dice, solo? cariño, ven. Y nos metemos en la cocina y me dice, me ofrece, en plan, vamos mitad y mitad, me paga, no sé, me ofrece, paga esto, mitad y mitad, un negocio a medio. Y yo, claro, me quedo ahí como que, claro, a ver, doy el salto de escenario, no, me salgo de camerino, ya es la extralimitación entonces ahí, ¿no? Y claro, me sabía mal sobre todo dejar a Rubén en el medio ahí porque era en el medio de la comida, era muy así, era muy, vamos a hacerlo, se hace ya. Y digo que no. Y hasta hoy ¿no? Me digo, ¿cómo hubiera pasado, no? ¿Qué hubiera pasado? No sé si no es que esté arrepentido ni nada, pero digo, siempre cuando lo que hubiera pasado se hubiera dicho que sí, ¿no? Me da mucha curiosidad eso. Y al poco tiempo llama a un chico para ofrecer, cuando empieza a perder clientes, a ofrecer tríos, ¿no? Entonces hay un chico que yo le hago una sesión de fotos a ese, entonces veo la parte del vestuario, digamos, como la preproducción, digamos, toda esa cosa también de los preparativos de la imagen que se va a mostrar en ese año estaba en Loco, era una web que se buscaba pisos y se buscaba prostitutas y todo ahí. Eso la ayudas como... Ay, fíjate que se me ha ido. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Tú le ayudas a ellas con sus anuncios, para que sean más interesantes, para que... ¿Cómo es? Copyright. Sí. Bueno, pero en relación a lo que vos decías, claro, claro, en un momento yo era tan naturalizado toda esa realidad en la que vivía, ¿no? Toda esa... ya avanzaban los países, claro, era tan normalizado lo que hacían para mí también como compañero de piso, que me gustó recuperar en la novela el hecho de que en un momento yo pensé, digo, ¿y si me dedico a la prostitución yo también? ¿Podría hacerlo? ¿No? Eso yo lo llegué a pensar, no lo hice, pero bueno, ahí se abre el debate de qué es prostitución y todo eso como conceptual, pero me gustó recuperar, me pareció un gesto de honestidad en el sentido, bueno, yo en un momento pensé eso. En el libro, algunos lo han leído como algo hasta medio grotesco, yo estoy mirando en el espejo en el gimnasio y digo, me autocosifico, digamos, en el sentido, me miro como un cuerpo, ¿no? Claro, todo eso, ¿no? Claro, eso. Y me lo planteo, ¿no? Pero me gustó recuperar también, fue un trabajo también construir un narrador de, digamos, mi presente en ese año, ese 2010, para saber qué cosas pensaba y qué cosas llegan a realizar y qué cosas pude haber sido o qué cosas pensé que podría haber sido, ¿no? Un poquito iba por ese lado. También me gustó recuperar ese momento. Yo creo que eso es una de las grandes cosas del libro, ¿no? Esta necesidad de contar... Bueno, explícalo tú, lo explicas mejor, ¿no? De hecho, me parece que hay una frase que lo resume, que es súper bonita, que la dice Sonia, que dice, la necesidad tiene cara de hereje. Que es como, o sea, no seas tan creyente en tus cosas, en tus principios, y yo creo que resume mucho esto, ¿no? Porque bueno, después ya viene, tampoco vamos a destrozar toda la novela, ¿no? La cosa es que os lleve una idea de la historia que ocurre, de su punto de vista. Pero bueno, me parece que esta frase es sublime, ¿no? Y que nos da una bofetada a todos, ¿no? Que es esa, que la necesidad tiene cara de hereje. O sea, Es de ella, fue de ella. Sí, es una frase que se dice eso acá. Ah, debe ser algo de... bueno, no sé, debe ser algo que se ve en Sudamérica. No sé, pensé que era algo que se decía aquí. Explica por qué decidiste contar algunas cosas tuyas delicadas. Bueno, sí. Bueno, básicamente la novela va a la historia de ellas, ¿no? Pero claro, yo al protagonizar ciertas escenas, yo tenía que mojarme también. O sea, yo mantengo una posición neutral en torno a no emitir ningún juicio sobre ellas, sobre sus cuerpos, sobre lo que hacen, sobre nada. Pero claro, me mojo a nivel de personaje. Entonces, claro, yo para contar ciertas cosas, yo tengo que contar escenas en las que tengo sexo, escenas en las que consumo drogas, con Jimena, vamos a comprar droga en un coche, cosas muy chungas.
pero siempre digamos, siempre en ningún momento hay una voluntad de eclipsar de hablar de mí mismo en absoluto. Nunca hubo esa intención, ¿no? Claro, eso fue un tiempo, también me llevó un tiempo tomar ciertas decisiones, ¿no? Decir, bueno, voy a hablar de la cocaína, voy a hablar del sexo, voy a hablar de mi cuerpo, de mi intimidad. También eso era una decisión. Fue como una especie de pacto ético también, conmigo mismo y con ellas. Ya que voy a contar, si bien no están sus nombres, están totalmente protegidas, en el sentido, pero claro, si bien voy a contar su historia, también lo justo era que yo me mojara también, lo justo era que yo participara de esa intimidad. Pero todo lo que cuento de mí va en función de la historia de ellas. Las protagonistas son ellas y es la historia de ellas, ¿no? Son las dos grandes mitades del libro, la historia de ellas en ese pasado, ¿no? Que esas charlas que tenemos en la cocina que me han contado su historia, que aparecen recreadas ahí, y la otra parte es mi presente con ellas, mi vida con ellas, ¿no? Un poco en ese doble juego. Sí, yo creo que eso se refleja muy bien, esa honestidad que tú pones de compartir tu experiencia en estas cosas de esas dudas, de sentirte un poco torpe, de no saber llevar algunas situaciones, de cuando llevas a esta chica italiana, ¿no? Pues claro que tiene un discurso, ¿no? Que es lo que te comentaba, ¿no? Que es algo bastante polémico y tú no quieres como ni quitarle la razón, o sea, entre ellas, ¿no? Surge entre Sonia y ella, surge ahí y claro, ¿no? Y tú sentirte ahí, pues eso, ¿no? Un poco en medio y de no tener, que yo creo que es lo más honesto en estas circunstancias en las que no te tocan a ti directamente de tener tus dudas, ¿no? Como sí. De tener tus dudas y tener tus reservas y de no tener una opinión firme ni clara, sino que un día te parece una cosa, cuando vienen sus hijas, a veces pues ellas mismas, ¿no? Ellas mismas van cambiando también de discurso, porque hacia ellas tienen un discurso, cuando viene su hermana que es más pequeña tienen otro discurso, es normal, ¿no? Todo esto yo creo que es lo bonito también, es lo que tiene que hacer yo creo la literatura y la cultura, que es que nos muestren algo y que nos generen preguntas, ¿no? más que certezas a lo mejor, ¿no? Y es lo que haces. Lo definiste perfectamente, me parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, esa es un poco la idea, sí, totalmente. Bueno, pues no sé si queréis hacer preguntitas o si tú quieres contarnos algo más, si querías hacer preguntas. O leer un ¿Quieres hacer fragmento. alguna pregunta? A mí hay dos temas de la novela que me llama mucho la atención. Una es enfrentarnos a nuestras complejidades sobre la violencia contra la mujer. Y es, ellas vienen, cuando tú vas descubriendo a través de la oralidad de ellas, que está súper bien hecho el acento chileno y tal, vas descubriendo de dónde viene. Por ejemplo, Jimena encuentra en la prostitución un espacio de liberación, ¿vale? Porque el pasado es aún peor. Entonces eso te lleva a una complejidad como lector muy amplia de cómo funcionan los diferentes tipos de violencia y dónde puedes encontrar tú incluso arraigo, incluso un espacio donde te encuentres confortable comparado de dónde viene, tanto Tania como... ya me estoy liando con los nombres. Ay, por favor. Tanto Sonia como Jimena vienen de dos tipos de violencia muy complejas, una física y la otra psicológica, que es dejarla en una casa con 3 o 4 hijas, en la que tiene que estar solo en la cocina, dedicándose a la casa. Y por eso está como en un momento expansivo. Y eso me pareció muy interesante. Es decir, yo que vengo de una educación en la que veo una absoluta aberración la prostitución, me lleva a una serie de complejidades, que es lo que hablabas tú, Silvia, que de esta novela no se sale igual, se sale diferente. Y otro tema que me parece súper interesante, que habló Miki ayer, que es la dimensión política que tiene la novela. Y todos esos personajes sui generis que están en la gran ciudad, casi al límite
autosustentarse económicamente, emocionalmente, y cómo van tirando pues de pastillas de ansiolíticos y tal. Y hay un momento que me parece súper tierno de la novela, y es en el que todos esos personajes que están casi al límite de la sociedad se van como una familia a pasar un día a la playa. Y ahí encuentran diferentes familias completamente desestructuradas, que es casi imposible que se hubieran encontrado si lo hubieran pensado, y ahí encuentran su afecto. Y creo que tiene una dimensión política la novela muy interesante, en tanto en cuanto la ciudad está llevando a gente al extrarradio y encuentran su afecto en el sitio menos pensado. Yo creo que esas dos partes a mí me interesaron muchísimo, y todavía hay veces que sigo pensando en la novela y digo, ostras, pues como en casa de nadie, que están estos personajes que parece que no encuentran su lugar y encuentran una familia súper rara, pero ahí es donde tienen su espacio afectivo. Claro, que todo es además en el momento y localización, porque es una nube que hacen, que de hecho es muy real, pero en el momento en que él ya se separa y vuelve de hecho a intentar, ¿no? y vuelve a recoger esos papeles, ya eso se ha desintegrado, ya no tienen la misma relación, porque claro, es por el momento de la necesidad, ¿no? Y de hecho eso Sonia lo trata como casi, vamos, un hermano, un hijo, le está todo el día haciendo regalos, que él incluso se agobia un poco porque es imposible corresponderla, ¿no? Que le llega un día en un acto de generosidad continuo, ¿no? Y esta familiaridad de la que hablan, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Que ahí está todo. Sonia, de hecho, creo que a ella le marca, este abuso, por supuesto, del amigo de su padre, que, ¿no? Ella con 15 años, un hombre mayor, ¿no? Que la secuestra, claro, porque aunque ella, hombre, es voluntaria, pero es una menor, y la secuestra, ¿no? Y se va a robar casas a claro, casa, pero ella se siente culpable en esto, ella se siente culpable de esa historia, ¿no? Como que lo hace. Ella en un principio lo cuenta, no empieza a contarlo como que casi como que ella fue ella quien lo sedujo o algo así, ¿no? Que eso es, esa historia pone los pelos de punta. Sí, eso fue también volver un poquito a Chile. Yo de Chile, todo lo que sé de Chile de ella fue a través de la narración de ella, lo que me contaron ellas, ¿no? Fue recrear ese momento en Chile para entenderlos un poco del origen, ¿no? Esa es la parte del origen. Y lo que decía Javi, lo que decías tú ahí, ese abuso. También un amigo del padre, que sea un amigo del padre, también porque el padre abusaba de ella, no sexualmente, o no me lo comentó sexualmente, pero sí le pegaba, ¿no? Invitaba a las amigas a la piscina, cuando se iban, le pegaba una manguera mojada a la Sonia. Viene de ahí, de ese tipo de violencia. Y Jimena viene de otras violencias. Criada en una sociedad alta chilena, rubia, ojos claros, para ser la ama de casa guapita y perfecta, para tener muchas hijas, como tuvo 5 hijas. Y la libertad, esa cuestión de la libertad que menciona Javi, claro, esa cosa, claro, ella encuentra la libertad a los 50 años, más o menos, que tenía cuando yo la conocí, 56, creo que tenía, empezar con los 50 cuando llegó a Barcelona, y decide por su cuenta trabajar de prostituta, encuentra libertad ahí. Paradójicamente, dentro de un mundo de adicciones, ¿no? Y de vivir la juventud a partir de los 50, básicamente eso. Y hay cosas muy complejas, ¿no? en torno a las dos que se entrelazan, y ahí, bueno, y ahí ya, bueno, me alegra, bueno, Javi ya habíamos comentado el libro anteriormente, esa idea de que pueda, eso es lo que a uno le gusta, ¿no? Que pasa con los libros que escribe, ¿no? Que estén en la cabeza, que permanezcan por lo menos en la cabeza de alguien. Y que les haga ver el tema de otra manera, o pensar la realidad de otra manera, o las preguntas que tú decías, ¿no? Me parece esa es la idea. Pues. Vamos a hablar un poco del tema del vademecum, ¿no? De la relación con las drogas, con las pastillas, y de los personajes, ¿no? Que nos hemos tratado mucho. Sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, sí, hay un... que empieza también con una naturalidad de cosas que consumimos todos, ¿no? Del ibuprofeno, nuestro diazepam, o sea, cosas como que nuestro diazepam de cada día, nuestro ibuprofeno, o sea, no sé, no cosas que, bueno, ¿no?
No Sí. sé, yo no tengo amigas ya que no tengan eso, ¿no? En el cajón. Sí. A partir de, Sí, de eso- cierta experiencia vital, yo creo que es lo mínimo. Pero bueno, sí, y algunos lujos, ¿no? Por llamarlo más, ¿no? Bueno, lo del vademecum tenía que ver, habitualmente ellas tomaban muchas pastillas, había un cajón muy grande en la cocina, de cada rato llegaban y agarraban los blísteres, el ruido, me gustaba mucho el tema del ruido, eso como suena el blíster, el metalizado, los colores, la estética esta farmacológica, y agarraban así, de a puñados y los tomaban 3 o 4, así, era así como muy habitual en la casa eso. Entonces yo no veía qué medicamento tomabas, entonces cuando estaban, abría el cajón y hacía como una especie de reporterismo farmacológico y miraba ahí y apuntaba qué tomaban y todo. Y claro, el tema de vademecum fue, a ver, ¿cómo muestro yo esto en la novela? Sin decir, toman un montón de pastillas, sin recurrir a la obviedad, y cómo marcar una continuidad en ese sentido. Entonces me gustó el texto del vademecum, la estética del texto del vademecum, de los prospectos médicos, que es como parodiar un poco eso. Siempre digo que se autoparodia a sí mismo ese género, porque uno era un prospecto y parecía a veces un poco medio de broma, a veces, algunas pastillas. Y entonces me gustó ese trabajo, entonces hay como una pastilla cada mes hay una pastilla diferente, tiene como su ficha, y a partir de su ficha trabajaron narrativamente. Para meter eso dentro de la trama fue un trabajo de escritura interesante y un desafío también, cómo marcar esa continuidad. Creo que algunos me han dicho que figura como una especie de respiro en la trama, vas leyendo cada mes y en un momento sabes que va a llegar el vademecum y ahí aparece una pausa y decís, vale, ¿qué me va a contar? Es como el lector entra con otra manera. Y bueno, acabando la novela, di con las partículas elementales de Houellebecq, que trabaja mucho con esa cuestión de lo ensayístico y lo mete en la trama, y un poco ese que habla de otra cosa, pero ese estilo, esa estética me gustó y me dio como, me ayudó finalmente a darle y bueno, por supuesto el trabajo de edición con Candaya, que cuando eso también trabajamos mucho, me ayudó a darle como el toque final a eso. Yo quiero... bueno, sí, hablar en público me da un poco de vergüenza, así que, pero bueno, me siento como en un trampolín ahora que A mí también, no te preocupes, mira. no sabes si luego vamos, tienes novela guay y cómo va a salir la pirueta. Pero me parece... Felicidades, Olga, y encantado de encontrarme contigo. Me parece necesario, sobre todo, yo definiría esto que ha pasado hoy como necesario. Es necesario este libro, porque además se coloca en un momento contextual así, en el que está, como tú has dicho al principio de la charla, está el posicionamiento que llega a ser agresivo incluso a veces, y somos todos fluctuantes en opiniones y demás, y está de fondo. Entonces, como no sé cómo va a salir la pirueta, te voy a dar, como dice Yolanda, te voy a dar datos. En abril vendrá Georgina Orellano, que viene a Granada a dar una charla, a presentar su libro también, por cierto, a hablar sobre prostitución y demás. Otro dato es que también había otras 2 chilenas, ya no de Alta Alcurnia, sino al lado de Pinochet, que viven en Barcelona, como es Mariana. Y también llevaron el tipo de vida de migrantes. O sea, está el tema de la migración también, que me parece muy interesante en el libro, ¿no? ¿Qué haces si te vas a otro país y no sabes cómo ganarte la vida? Y siempre está esa posibilidad. Y nuestra educación, eso que dice la malísima educación que tenemos todos, de que, oye, que todo el mundo tiene cuerpo, que todo el mundo se toca el cuerpo, que todo el mundo... Y luego está el tema del dinero, porque el negocio sí o no y tal, ¿no? Pero me parece necesario porque al fin y al cabo, cuando tú convives con las prostitutas, y aquí más de uno lo hemos hecho, te das cuenta de que, oye, te lavas los dientes por la mañana, comes, tienes tus pasiones, tienes tus desvelos, tienes tus, ¿sabes? Me parece que humaniza en cierta medida y que es necesario hacerlo, porque en este debate político que se está dando ahora mismo actualmente hay una parte que es excesivamente agresiva, sin darse cuenta de que estamos hablando de personas que se lavan los dientes por la mañana, que tienen que coger autobús, que las facturas las pagamos todos y demás. Entonces me parece un libro totalmente, vamos, me parece, no lo he leído, pero por lo que estás contando me parece justo en el momento necesario y demás.
bien es cierto que estás hablando de un tipo de prostitución que no es el que conocemos, porque se da en una casa en el Echample, que no es cualquier barrio, un barrio ya medianamente pudiente. Entonces no es la prostitución que está visibilizada en la calle, que conforma también precariedad y conforma su mundo, ¿no? Y que has dicho algo que me parece muy interesante, que dices, ella sin embargo se preocupaba de sus amigas o de sus compañeras de trabajo también, dices. Y esto es un factor clave en este momento en el que te guste o no te guste lo que está pasando. Yo creo que a nadie nos gusta que alguien tenga que vender su cuerpo para dinero, para tal, ¿no? Pero si tienes que hacerlo, no sé, pues por lo menos que tengas ese tipo de derechos y ese tipo de reconocidos y ese tipo de grupo hermano con el que al fin y al cabo puedes caminar y no te sientes tan abandonada. Me parece muy buen momento para este libro. Esta. No, quiero decir una cosa. Sí. Bueno, la explicas tú, pero no, bueno, es que hay que decirlo, ¿no? Gracias, bueno, es un placer reencontrarme con Gerardo. Fue una sorpresa, yo no sabía que estaba viviendo en Sevilla. Una de las crónicas de Barcelona Inconclusa, Gerardo aparece en Barcelona Inconclusa, que fue cuando los mozos de escuadra asesinaron a Juan Andrés Benítez, un muchacho del Raval. Juan Andrés era íntimo amigo de Gerardo, y a través de Gerardo conocí la historia de Juan Andrés Benítez. Una crónica que se llama Anubis se viste de Ziggy Stardust, y nada, me fue muy bonito que estés acá, porque también vos tuviste que vivir un duelo con tu amigo. Y yo siento que conocí a Juan Andrés, conociéndote a ti, conociéndote a un montón de amigos y todo, es muy importante. Además, Gerardo, porque después Gerardo conoció a Olga, conocemos el espacio Juan Andrés Benítez, que es un espacio que ha recuperado la gente del Raval, que fue en la esquina frente a la casa de Juan Andrés. Así que nada, te agradezco mucho lo que acabas de decir y que estés acá, fue una gran sorpresa para nosotros. Solo te voy a decir que en el barrio del Raval hay muchas prostitutas, pero que son de calle. Cuando pasó esto que has contado, la primera vez que fueron a la librería, a la tradición local, fueron las prostitutas del Raval y dijeron: mira, Gerardo, hemos conseguido reunir entre nosotras 300 euros, pues si queréis hacer carteles para comprar. O sea, que ese nivel de solidaridad que se da también, de humanidad, se olvida mucho cuando hay el debate político. Coño, el que tienes enfrente, aunque pueda ser tu adversario. No, yo no creo que el debate sea nunca contra las prostitutas. Nunca, jamás, vamos, no sé. No, normalmente es contra la mafia. Luego te enseño mi Facebook. ¿Cómo? Luego te enseño mi Facebook. Sí, ¿no? Bueno. Vale. Bueno, eso ya no es debate, eso ya es una agresión, claro, el debate no tiene que... Es una parte muy bonita, humana, ¿sabes? Que me parece, por eso me parece bellísimo que se haya escrito un libro desde ese punto de vista de normalización. Sí, la verdad, al final contado yo creo son 9 meses son 9 meses en un piso con 2 compañeras que bueno, que es claro, que se dedica, claro, a esto y nadie llega, ¿no? Dedicándose a eso, por eso para él es importante. Si a lo mejor no hubiera contado cómo llegan a dedicarse, ¿no? Por eso él cuenta, ¿no? Esa historia, ¿no? Ese feedback de ella. Sí, pero está bien lo que dice, sí, verdad, eso dice Gerardo, porque claro, yo no las trataba como prostitutas, Claro. Eran compañías de piso. Claro. Eso era su trabajo, pero yo no era que mi relación con ella era, son mis compañías de piso, mis amigas. A veces hasta cosas familiares había. Y otras cosas que se cruzaban después, lo que contaste de Sonia, esa que es una cosa de las que motoriza la escritura del libro. ¿Qué pasó? ¿Por qué Sonia se convierte en una persona realmente diferente a la que conocí en tan pocos meses? ¿no? Juan Andrés era andaluz, ¿no? Era de Jerez. Y no sé si aquí se conoce su historia. No, aquí no. Fue una cosa trágica para la ciudad. Bueno, un caso de violencia policial. Claramente. Ahora te hablas de violencia. ¿Tú crees que evita la prostitución los delitos de violencia de género y de otro tipo relacionados con la sexualidad? ¿O más bien es el caldo de cultivo donde se pueden producir?
no tengo respuesta. No, es que, ¿por qué te digo no tengo respuesta? Hay gente que está investigando eso hace mucho tiempo y me parece, quiero decir, no soy un interlocutor válido en ese sentido. Me parece, yo escribí una historia que viví con 2 prostitutas madrijas y ahí llegan, bueno, he leído y todo, pero eso es, seguramente hay gente técnica que está investigando el tema, gente experta que te la puede decir. O sea, yo, lo que te podría decir es de algo de cuñado, que no, seguramente que sí, pero eso no me gusta opinar. Esa sería una responsabilidad de mi parte, si yo te digo lo que me parece en ese sentido. No tengo respuesta, lo siento. No, que quizás en épocas de más depresión sí han hecho un poco como de desahogo, de desfogue. En esta creo que va todo en un alemán, incluso con el problema de la proxenetismo y de todas estas cosas, ¿no? De gente que ya no se conforma solo con lo profesional, que en este momento habrá profesionales y recurren a unas transgresiones ya fuera de órbita. Y sí, también te quería preguntar, ¿me ha dado como una especie de aroma a El amante de Margaret Duras? O es que yo no lo he leído, el libro, quiero decir. Es que antes has comentado algo que me ha sonado... Puede ser, no sé si no he tenido esa referencia a eso, pero bueno, ya puede, lo voy a, puede ser, no sé, no he tenido referencia en ese sentido, con ese libro en concreto. Sí con otros, pero no en ese concreto. ¿Y se podría haber producido una película de Pretty Woman? No sé, eso vamos a ver. Un poco de especialidad al tema. Vamos a ver, no sé, eso vamos a ver. Tenemos que cortar, ¿no? Sí. Vale. Vale, sí. Bueno. Sí. Bueno, nada. Lo tengo prohibido. Bueno, yo le estaba diciendo antes a Joaquín que la novela y la mirada con la que tú lo cuentas, Laureano, tiene mucho que ver con la realidad política que se vive en Argentina, aunque tú no seas consciente. Porque la prostitución en Argentina es abordada directamente desde las propias prostitutas y en España está siendo abordada desde la academia, desde los estudios que luchan contra la prostitución, pero desde un punto de vista muy lejano. Y la prueba, yo creo, yo no he leído todavía el libro, lo voy a leer, pero me ha recordado también mucho a Las Malas. Que Las Malas también tienen una mirada muy descarnada sobre una realidad, que son las mujeres travestis trans que viven en contextos de prostitución y de exclusión social, y tienen una mirada que cuenta mucho la complejidad del problema, igual que la. Y en España estamos en un momento del debate sobre la prostitución, en el que yo he caído también muchísimas veces, en el que la abordamos desde el dogmatismo ideológico. Y además quien está situando en el centro del debate en la prostitución en España no son las mujeres prostituidas, son las mujeres burguesas que han decidido que la campaña ahora o sea, que la agenda feminista es la prostitución, pero no se acercan a las prostitutas. Y entonces yo creo que es una educación muy política, incluso diría que muy peronista, muy de hablar de la realidad. Vale, bueno, Las Malas sí, es un libro que decía. Ahí cito un cuento de Camilo Savillada que es el de Soy una tonta por quererte, que está en el prólogo. Sí, pero en el caso de Las Malas. Tiene una frasecita, sí, Camila, muy bonita, la tienda pero Las Malas, sí, en ese caso, sí hay un poco de eso, pero pasa esa cuenta, esa es la protagonista, ¿no? La que hace, sí, pero sí, es un libro. Hay una Mala Santa también de Tocornal, que ha salido hace poco, también sobre ese tema. Bueno, ya. Con Camila Sosa terminamos. Venga, que dice: además de gustarme ser puta, me gustaba el teatro. Muchas gracias. Muy bien.